Estás escuchando el episodio número 68 de Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y hoy volvemos a tratar uno de los temas favoritos de nuestra comunidad de chistóricos, y también de nosotros, la verdad. ¿Por qué? Porque es un tema súper polémico, en el que hay mucha desinformación, muchas versiones, y que aparte sigue súper vigente. Por eso creemos que estos episodios son tan importantes. Así que sin más, continuemos con el conflicto de Medio Oriente. Hola, soy Fernando Navarro y estoy muy bien acompañado por mi querida hija Rubí. ¡Olis! Que aparte de tener muchas cualidades, tiene más cualidades. Me llegó. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que ya se los debíamos hace algunos meses y es una tercera parte del conflicto de Oriente Medio o el conflicto árabe-israelí, como gusten llamarlo. Uh-huh. El conflicto de Oriente Medio es algo más general, pero el palestino-israelí o israelí-palestino pues un poquito más enfocado, que es realmente el que tiene la atención al respecto, y esta es su tercera parte. Me atrevería a decir que puede ser la última parte. Llegamos a lo... Híjole, manos. No. Y acaben con este pedo. No, sí, yo también quisiera, pero estuve ponderando y dije, no, es que no. Esta vez inclusive es muy probable que abarquemos solo una década, la década de los 80s, y pues iré la de los 90s y parte de los 2000. Entonces, y tenemos por ahí un capítulo pendiente también que nos lo han pedido, que es precisamente sobre el Mossad, ¿no? Ajá. El sistema de espionaje israelí. Entonces, realmente es un tema muy extenso, muy complejo y muy interesante. Realmente es muy interesante. Sí. Entonces, pues hemos visto que a este tema le ha ido bien en general en el podcast. Sí. Me atrevo a decir que es porque estás muy bien documentado y lo sabes explicar bien y aparte, o sea, como a ti te gusta, sabes transmitirlo de una manera emocionante, pues, porque no estás nomás como que diciéndolo como merólico, pues, de que pues yo leí esto. Pues hace unos años leí, pues, que unos muchachos tiraron unos disparos ahí, unos israelíes y unos palestinos se enojaron, ¿verdad? Ajá. Estos episodios del conflicto del Medio Oriente recomiendo que se los envíen a sus amigos que andan ahí en el Facebook diciendo que no reconocen a Israel como un estado legítimo y que son los malos de siempre y así. Lo siento, esos amigos suyos son los merolicos que nada más están repitiendo lo que ven en otras partes. Es mucho más complicado. Creo que deberíamos de haber aprendido hasta ahorita que la historia nunca es blanco o negro. No, exacto. La historia no es solo de dos colores. Y no quieren pintar siempre a los judíos o a los israelitas como si fueran el típico maligno de película que el malo y el gandalla. Ajá. Y el que somete y castiga nomás por gusto. Sí, y pues hoy, como les decía, somos seres humanos, siempre todo es más complicado que eso, o sea, hay muchos matices en la situación, hay muchas versiones, entonces vamos quitándonos de la idea de que solo uno es el malo y vamos yendo un poco más allá, tratando de ver las dos partes, las cosas que hacen y sus razones. El contexto completo, porque así también tampoco podemos decir, es que los palestinos son bien los malandros. El pueblo palestino, el pobre pueblo palestino, me atrevería a decir, ha sido manipulado por sus líderes hasta el cansancio. Ha sido también utilizado como medidas de coacción, como medidas de chantaje,
Y finalmente lo único que han recibido es nada. Es nada. Sí, también son unas víctimas en muchos sentidos, pero sobre todo en ese, o sea, quieren hacer ver como que Israel es el culpable de sus sufrimientos cuando son sus propios líderes los que les han hecho mucho daño. Ese iría en el 4º episodio, por eso les digo que en este no saldría, ¿no? Es donde podemos hacer una radiografía más veraz de cómo realmente se ha utilizado al pueblo palestino para fines políticos, económicos y de otro tipo, ¿no? Tales. Pues bueno, entonces con ese preámbulo, ¿nos puedes nada más recordar en qué terminamos el episodio pasado y ahora sí continuar? En el episodio pasado terminó en 1978 y 79 cuando Israel firma la paz con Egipto y le devuelve la península del Sinaí y le devuelve la franja de Gaza. Y a Jordania le devuelve lo que es Cisjordania. Y aunque no hubo un tratado, pero hubo como una especie de promesa, por llamarlo así, del rey Hussein, de que dijo: yo ya no quiero meterme contigo, yo ya no quiero saber nada. Entonces los israelíes confiaron en que esto así sería, porque el rey Hussein siempre fue un tipo, estaba bajito y tenía una cara de buena gente, pero era un tipo que cuando tenía que ser firme, lo era, y cuando afirmaba algo, lo cumplía, y cuando prometía algo, hasta las últimas consecuencias. Debo de reconocer eso del rey Hussein de Jordania, que en paz descanse, que de la dinastía hashemita, que es actualmente su hijo es el que está gobernando, pero él realmente mis respetos. Y a su vez a Anwar el-Sadat, que llevó la paz con Israel hasta las últimas consecuencias, que no quedara nada suelto. Y eso fue en los tratados de Campo David, estando de presidente Jimmy Carter, el presidente de los Estados Unidos. Entonces, ahí más o menos nos quedamos. ¿Por qué? Porque eran finales de los 70s y la situación estaba en ese contexto, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar ya no vamos a hablar mucho de los enemigos de Israel, porque realmente en ese momento, pues, Jordania ya no era su enemigo, o ya no pensaba atacarlo, y con Egipto había una relación de profunda cooperación, de tal manera que aquí continuaremos con los palestinos, específicamente con la Organización para la Liberación Palestina. La Organización para la Liberación Palestina se creó en 1964. Pronto quien llegó al poder o a ser su líder fue Yasser Arafat. Yasser Arafat en 1969 tenía un trato con Muammar Gaddafi, que era el dictador libio, que les enviaba recursos, cohetes, rifles. Criminalazo ese güey. Criminalazo. Pero igual era el que más apoyaba a los terroristas. Que no solamente la Organización para la Liberación Palestina existía, estaba el Frente Popular de Liberación Palestina. Lo dirigía el doctor George Habash. Y luego existía otro grupo que se llamaba Al-Saika. Saika quiere decir como rayo. Y lo dirigía Wadi Haddad, que después los israelíes pues lo hicieron desaparecer de la tierra, ¿no? Entonces, pero el grupo más fuerte siempre fue la OLP, la Organización para la Liberación Palestina, y empiezan una serie de migraciones, bueno, ni siquiera migraciones, de huidas y de donde el pueblo palestino tuvo que refugiarse. Hay algo que es algo que me choca, miren. Cuando terminó la primera guerra entre árabes e israelíes, tanto Egipto le tomó la franja de Gaza a los palestinos.
a los árabes palestinos. Y Jordania se quedó con Cisjordania. Y tan era así que en 1964 se creó una constitución palestina, donde hablaba cuáles eran sus territorios y no mencionaba ni a la Franja de Gaza ni a Cisjordania. O sea, por así decir, le daban por su lado a cada uno que se había quedado con sus territorios. A la hora de dividirse por los diferentes países ante la ONU, pues eso a ellos les correspondía. Se quedan sus hermanos árabes con eso y lo sacan de la Constitución. Y en 1967, con la Guerra de los 6 días, que Israel tomó Cisjordania y tomó la Franja de Gaza, entonces ya apareció una nueva Constitución donde reclamaban esos territorios. Pero no solamente pasó eso, sino que fue un golpe también para los palestinos, porque estuvo tan cantada la guerra de 1967, la Guerra de los 6 días, de que los vamos a arrojar al mar, los vamos a quemar, los vamos a... y sobre todo Gamal Abdel Nasser todo el tiempo, ¿no? Exactamente, en la radio de todos los países árabes cercanos y en el mismo Israel en árabe, los vamos a echar al mar, los vamos a matar. Entonces los palestinos sentían como que, pues vamos a esperar que se inicie esto, ¿verdad? Para entonces pues nosotros meternos otra vez a unas tierras que no todas estaban con los palestinos de ese tiempo, sino que eran tierras que iban a dejar los judíos, pues ellos la iban a tomar. Esto tiene una complejidad que yo creo que en el 4º capítulo puedo dilucidar un poquito más de quién era quién y cómo tomaron quién. Entonces, pero los palestinos pierden, es una terrible hecatombe la guerra de 1967, la guerra de los 6 días, como ya sabemos, y entonces muchos refugiados palestinos se fueron hacia Jordania. En Jordania cometieron el error, porque no le puedo llamar de otra manera, de quererse apoderar prácticamente de Jordania. Ya ellos daban órdenes, decían quién pasaba, quién no, quién aterrizaba y quién no. Esto también ya lo mencioné yo en el capítulo anterior. Entonces llegó un momento en que el rey Hussein de Jordania dijo: oye, pues esto no tenemos seguridad y me estoy viendo como un tonto, porque ahora resulta que quien imparte justicia son los palestinos y quien dicta las normas de seguridad son los palestinos. Y yo estoy pintado. Yo aquí, como dijo un político aquí mexicano, yo soy un florero, ¿qué soy o qué? Pues resulta que el rey Hussein de Jordania dijo: ¿sabes qué? Tráenme a todos los palestinos, largo de aquí. Y fue una matanza terrible de palestinos, y los palestinos se fueron, pues al lugar que podían hacerlo en ese momento, se fueron al Líbano, en 1971. En 1972 fue cuando la matanza de Múnich, que mataron a todos los atletas palestinos, y luego se viene la guerra del Yom Kippur en el 73, que pusieron en aprietos a Israel. Israel estuvo en un momento muy crítico, que después pudo repeler, y para los palestinos fue frustrante porque dijeron: otra vez, ¿no? Pero ahí estaban en el Líbano. Y se firman los tratados de Campo David, y los palestinos hagan de cuenta que se quedaron como: ¿y ahora quién es nuestro amigo? Los jordanos ya son cuates de los israelíes. Y los egipcios, o sea, verdaderamente quienes eran antagónicos, pero con todo, eran los sirios y los egipcios. Siria nunca firmó la paz, pero le tomaron las alturas del Golán, donde Israel dice: aquí, esta es una zona de seguridad que no se la vamos a dar a menos que tratemos en una mesa en diferentes condiciones. Entonces, para el pueblo palestino fue un golpe durísimo. Imagínense, los que los protegían, o los que les iban a ayudar, o los que casi les juraban que iban a aventar a todos los israelíes al mar, ya eran sus cuates. No vale nada la lealtad, amigos. ¿Por qué? No vale nada acá, no vale nada. O sea, terrible. Pero en el Líbano se empezaron a integrar
y desde ahí lanzaban ataques terroristas a Israel, al norte de Israel específicamente. Y en una ocasión, estando de presidente, todavía Menachem Begin, atacan en la costa del Pacífico, atacan un autobús y matan a 38 ciudadanos, a 38 civiles, entre ellos 16 niños. No manches. Entonces, Begin dijo, no, ya. Entonces, manda como una especie de, digamos, como un acto preventivo hacia el ejército de Israel, pero que llegaran hasta el río Litani, que es un río que está al sur de Líbano. Llegan ahí y pues se forma de nuevo un conflicto porque ya estaban también ahí. Los sirios ya habían enviado 25,000 soldados para defender las fronteras del Líbano, que nadie se lo pidió. Pero pues era una forma de incursionar en Líbano y poder estar atacando a los israelíes. Ay. Entonces ya estaban palestinos y el ejército sirio. Se llega a un consenso, a un tratado, por así decir, de que no, tranquilos, o sea, pues esto no tiene que llegar la sangre al río, Y en ese momento había un personaje muy famoso, fue famoso en su tiempo porque realmente hizo mucho por el Oriente Medio. Ya ven que cada temporada, por ejemplo, cuando estaba Henry Kissinger, él era el que mediaba con Estados Unidos y otros países, o con los del Vietnam. En este caso, este muchacho se llamaba, este señor se llamaba Philip Habib. No, está facilísimo. Con B. Philip Habib era siempre el mediador en Oriente Medio durante mucho tiempo. Estuvo él con el presidente Reagan y estuvo inclusive con el presidente James Carter. Y Philip Habib era un tipo que por así decir, tenía el feeling, sabía cómo tratar a árabes y a judíos en su propia tierra. Inclusive el apellido es árabe, aunque él era norteamericano. Se genera una especie de, vamos a tranquilizarnos y esto hagan de cuenta que no pasó nada. Pero ahí se mantuvieron los israelíes en el sur. Entonces hubo un atentado con el embajador de Israel en Londres, donde le disparan la cabeza, y la OLP dice, nosotros fuimos. Puta madre. Así. Entonces, ya estando como ministro de Defensa, nada menos que el presidente Ariel Sharon, que era un, inclusive él llegó a ser primer ministro, eso lo vamos a ver en el cuarto capítulo. Llegó a ser primer ministro de Israel, inclusive lo culparon a él de iniciar la segunda intifada por haber sido, ¿cómo se puede decir? Por haber provocado no haber sido respetuosos, digamos. Como que calentó las aguas. Exactamente, pero luego vamos a ver cómo estuvo en realidad todo el asunto. Entonces Ariel Sharon era un generalazo de primera línea y Menachem Begin lo mandó, ¿sabes qué? Empújame 40 kilómetros hacia adentro a los palestinos para que no nos vuelvan a atacar. Sí, claro. Y entonces los israelíes ingresan con 1,200 tanques. 1,200 tanques y empiezan a empujar a los palestinos y empiezan a llegar a tiros y don. Pero, como había dicho Menachem Begin que nomás 40 kilómetros, ya se había pasado. Y luego el Knesset, o voy a decir el Knesset, que es como el Parlamento de Israel, le empezaron a criticar. Oye, espérate, nos estás metiendo en una guerra peligrosa, sin motivo. Dijiste que 40 kilómetros y ya Menachem Begin se defendía diciendo, es que ¿saben qué? Es insuficiente.
necesitamos ir por los palestinos hasta las últimas consecuencias, sacarlos de ahí del Líbano. Y se armaban ¿por qué? Porque en Israel es una democracia. Ajá. O sea, si tú no estás de acuerdo, lo manifiestas. Decir, pues, o había críticas muy severas, ¿no? Y aparte Ariel Sharon era un tipo que le traía las ganas a Yasser Arafat. O sea, cualquier pretexto es bueno para echármelo. No. Y en ese momento ellos ya habían llegado a Beirut, los israelíes, y como les dijeron, no, espérense, el Knesset no, hay una bronca ahorita, párenle. Pues los israelíes pararon y eso pues ayudó a que muchos palestinos primero se pudieran esconder, pudieran huir, pudieran armarse y pudieran generar un plan, digamos, planes de estrategias de guerra, pues más fácil, ¿no? Pero los israelíes no podían hacer nada porque la orden era, ahí se quedan. Entonces ya fue Ariel Sharon, yo supongo que Menachem Begin le dijo, ¿sabes qué? Síguele, cabrón, porque ¿cómo nos vamos a parar ahí? Y le siguió Ariel Sharon y se empieza estamos hablando en septiembre de 1982. Llegan hasta el aeropuerto de Beirut y se apoderan literalmente ya de Líbano. Ya estaban en su capital, aunque recibían ataques de edificios donde había libaneses, pero que tenían al ladito a palestinos. O sea, era, a ver, dispárenle, pues estos cuates acá, o sea, utilizando como escudos humanos, que Yasser Arafat dieron en qué edificio estaba, pero estaba lleno de civiles. Dijeron, híjole, aquí no podemos hacer nada, cabrón, porque o sea, no lo podemos hacer. Es lo que hacen siempre, ¿no? Es muy común, los que Hezbollah hacen eso, ¿no? Uh-huh. A ver, dispárenle, como 10 niños ahí a un lado de ellos, ¿no? Ay, joder. Entonces, en ese momento ya se apodera Israel del Líbano y mucha gente, estaba dividida la población, porque como hay cristianos y como hay musulmanes, uh-huh, mucha población cristiana decía que llegaron los libertadores, llegaron los israelíes y Dios bendiga a Israel que nos viene a liberar, por fin, y pues otros de origen musulmán sentían que su tierra había sido vulnerada. O sea, pues, ¿por qué se meten estos cuates? O sea, ¿quién les llamó? ¿O qué? Pero los cristianos, aunque eran judíos, los otros sí los veían como libertadores. Sí. De hecho, ya en el 31 de agosto de 1982, ya controlado el país, el Líbano, uh-huh, se elige un presidente que era Bashar Gemayel. Bashar Gemayel era cristiano, pero él dijo perfectamente, dice, necesitábamos que entrara Israel porque tenemos 8 años tolerando pues a los palestinos que hacen lo que les da su gana y a los sirios. Entonces esto es un momento de libertad. Bashar Gemayel duró menos de un mes en el poder. Cuando le lanzaron a donde estaban las oficinas de su partido, ajá, una bomba, lo matan. Entonces Bashar Gemayel y sube al poder su hermano Amin Gemayel. Los Gemayel, para que se den una idea, a ver, creo que en fin, tengo por ahí un libro de Carlos Slim, la esposa, que en paz descanse, de Carlos Slim, uh-huh, se llamaba Soumaya Domit Gemayel, era sobrina de Bashir Gemayel. Ay, güey. Eran parientes. Entonces, sí, los Gemayel no son la familia Burrón, ¿verdad? Son gente que en el Líbano tiene un peso político, de recursos, etcétera. Entonces, pues Bashar Gemayel lo mataron el partido nacionalista sirio, cabrón. O sea, sí fueron supuestamente libaneses, pero con un partido con características o con tendencia a ser sirio.
o simpatizar con Siria. Ajá. Lo matan y aparte los palestinos van a una ciudad que se llama Damur, bueno, fueron otras dos y hacen una matanza de cristianos. Matanza, hubo, en un libro vi una cifra que se me hizo pues muy extensa, muy escandalosa, Ajá. pero los que sí están así como ratificados fueron 40. Entonces, bueno, digo, un muerto, pues es un muerto, 2 muertos también, ¿no? Porque inclusive ya habían muerto, en la excursión de Israel ya habían muerto 1,000 libaneses. No manches. 1,000 libaneses habían muerto de la población civil. Entonces, las falanges cristianas le piden ayuda a Israel y dicen, oye, ¿cómo ves, cabrón? O sea, matan a nuestro presidente y luego van y matan cristianos, cabrón. O sea, ¿qué hacemos? Entonces hacen un trato. Esto fue ya fue en septiembre. Agosto, septiembre, perdón. Uh-huh. Es que primero fue cuando en septiembre, pero a finales de septiembre, las falanges cristianas le piden ayuda a Israel y dicen los israelíes, mira, vamos a hacer lo siguiente. Hay dos, se puede decir como especie de guetos. Ajá. O como especie de ciudades provisionales. Una se llamaba Sabra y otra Shatila. Sabra y Shatila, ahí están puros palestinos. Nosotros vamos a ir y vamos a cerrar las entradas y entren ustedes y capturan a los que mataron a los cristianos. Ok. Parecía simple, ¿no? Uh-huh. Entonces, llegan los israelíes, se quedan afuera con sus tanques y se meten las falanges cristianas. Y pues, al rato salieron, ¿qué hubo? Ya estuvo la chamba. Hicieron una matazón horrible del horrible. 2,600 bebés, niños, hombres, señoras, viejitas. Hicieron una matanza horrible, la matanza de Sabra y Shatila. Entonces, fíjese, había, porque murió en el 2018, un escritor, periodista que se llamaba Salvador Borrego. Salvador Borrego era antisemita, pero recalcitrante. O sea, él odiaba a los judíos así, pero con todo el sentimiento. A menos de 2 meses de la matanza de Sabra y Shatila, le dio el prólogo a un libro de un tipo que escribió un libro que se llamaba La farsa judía, donde se veía que estaban levantando el cadáver de un niño de escasos 2 años, muerto, y donde relataba cómo los judíos habían hecho la matanza de Sabra y Shatila. Entonces se genera un traca-traca. Miren, imagínense ya la publicidad, el periodismo. Pero quienes exigieron realmente que castigaran y que se verificara quiénes habían tenido la culpa, fueron los mismos ciudadanos israelíes. Durante días, protestas. Y Begin es un asesino y Ariel Sharon es un asesino. Eran protestas, pero fue la misma población israelí que provocó, que presionó para que se investigara. Entonces se hace esa investigación y se crea una comisión, la comisión Kahan. Okay. Este libro que se llama Enigmas históricos al descubierto, habla de todo. Desde la guerra de Lepanto hasta Napoleón, hasta Jesucristo, Bin Laden, etc. Ay, güey, y está bien flaquito. Sí, pero son capítulos cortos. En uno de ellos dice que quién mató a los palestinos en Sabra y Shatila. Y la conclusión es la que concluyó la comisión Kahan, que dijo que no habían sido los israelíes, sino que habían sido las falanges cristianas, pero que los judíos pudieron haber previsto la matanza. O sea, de todos modos, ahí te va. Y en esa asamblea del Knesset, Ariel Sharon estaba enfurecido. Dijo, el Zahal no tiene las manos llenas de sangre. Tiene las manos limpias. Nosotros no fuimos. ¿Cómo íbamos a saber lo que iban a hacer? O sea, y en realidad eso, pues sí, ¿cómo iban a saber si dicen, vamos a capturar a los que mataron a nuestra gente en Damur?
¿Cómo voy a saber que va a ser una matanza espantosa entre gente, entre la población de todas las edades? O sea, sí, realmente la Comisión Caján yo supongo que no quiso decir, sí, ¿saben qué? Toda la culpa fue de las falanges cristianas, porque sentirían como que se cargaron de lado. Y pues también le aventaron sus chispas de caquita de caca. a los israelíes. Entonces, la gente en ese momento hacen dimitir a Ariel Sharon. Y Ariel Sharon pues lo tiene que hacer, ¿no? Porque le están exigiendo su renuncia. ¿Sabes qué? Claro. Fuera. Y la gente hizo dimitir a Menachem Begin. O sea, a su primer ministro. Eso no lo hace ningún país árabe. Ahí está y se aguantan. Estos presionaron la misma población israelí, sí, para que esto sucediera. Finalmente, ya los israelíes se retiran en 1983 y pues el balance, 650 israelíes muertos, 10,000 entre sirios y palestinos, y 1,100 ciudadanos de Beirut. Ajá. Bueno, no de Beirut, de Líbano. Pero al mismo tiempo estaba Ariel Sharon frustrado porque no alcanzó a capturar a los palestinos, y se hizo una comisión internacional para permitir, porque ellos los tenían, por así decir, acorraladísimos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Llega una comisión y dice, espérense, no les vayan a hacer nada. Y los hacen que se vayan, los palestinos. Entonces, ¿qué? Hasta Yasser Arafat iba así, con las dos manitas de triunfo, ¿no? No nos hicieron nada, y que iba a seguir luchando contra Israel. Claro, no íbamos a esperar otra cosa diferente, ¿no? No, pues sí. Pero esto hizo que se sacaron a todos los palestinos de Líbano, a todos. Y Yasser Arafat se fue a vivir a Túnez. Pero al terminar se quedó una sensación muy amarga, porque en cuanto salieron los israelíes entró el Hezbollah. El Hezbollah de 1984-85, ajá, que es de tendencia iraní, y son los que están todavía. Entonces, bueno, manches. O sea, todo un grupo de chiitas, de ejército chiita, uh-huh, ahí está, ahí permanece, ¿no? Que ¿de qué sirvió todo? Ajá. ¿De qué sirvió todo? En realidad, los que siguen sufriendo son los libaneses. Sin embargo, ahorita, desde ese tiempo llevan como una especie de, digamos que una situación no normal, pero cuando menos ya no se ven sometidos a lo que les decían los palestinos. Los palestinos hacían lo que les daba su gana. Entraban, salían, quitaban, ponían X, ¿no? Pero el Hezbollah ha habido otra guerra contra Israel, de hecho 2, guerras muy rápidas para atacar al Hezbollah, porque Hezbollah pues le lanza misiles, aunque estuvo un tiempo Israel dentro de Beirut, de Líbano, porque protegiendo sus fronteras. Este libro, miren este libro, Carlos Slim, que según yo no traía, Carlos Slim. Les voy a decir por qué se lo recomiendo. Porque el periodista habla sin pelos. ¿Sí? Y es un libro, o sea, realmente. Pero es su biografía. Es su biografía, sí, dice prólogo, biografía política del mexicano más rico del mundo. Que pues es libanés. Es libanés. Ahora, este libro de Shimon Peres, que en paz descanse. Shimon Peres, que se llama Oriente Medio Año Cero. En un capítulo, en una página, les voy a decir en resumen qué dijo. Uh-huh. Dijo que porque en el momento que estaba el Knesset hablando de las acciones de Israel en el Líbano, él hablaba de una manera muy dura contra esta postura.
a partir de que salió Menachem Begin, entró Ishak Shamir. Uh-huh. Y Ishak Shamir era, bueno, no importa, era de un partido que se llama Likud, que aún existe. Y Shimon Peres dice que realmente no era necesario entrar con todo el ejército, porque lo único que mostró es como que Israel se metió a la gandalla en vez de hacer unas incursiones más, digamos, más básicas e ir sobre los líderes palestinos y sobre la gente que estaba atacando, que estaba provocando el terror en el norte de Israel. ¿Cómo vas a meter 1,200 tanques? O sea, él criticaba esa parte, que hasta cierto punto puede ser, ¿verdad? O sea, decir, ¿cómo te metes con todo tu ejército? O sea, te viste muy gandallón, cabrón. Sí, te viste así como que acá van a ver, hijos. Total, que entren unas patrullas. Pero ¿saben qué? Ya Israel ya lo había hecho eso. Por ahí tengo un libro que cuando hablemos de espionaje se los voy a mostrar. Okay. Tengo aquí 4 libros de espionaje de Israel, 4 o 5, algo así. Y donde habla de esas incursiones, pero que pues que no sirven de nada. Pues sí, les daban unos coscorrones, pero igual no servían de gran cosa. Uh-huh. En esta incursión sacaron a todos los palestinos. Yo creo que, o sea, sí te viste gandalla, pero pues era, o sea, no era porque físicamente lo necesitaras, sino también era como el mensaje que mandabas de, sí. A ver, no estoy bromeando. No estoy bromeando, dice mi sobrina. Es broma. Y aparte también, ¿quién estaba de primer ministro? Menachem Begin. Menachem Begin fue el líder del Irgun Suavi Leumi, que era un grupo contraterrorista contra los palestinos en los años 30 y 40. O sea, él era un líder terrorista, era su mero líder del Irgun Suavi Leumi, llegó a primer ministro. Entonces él no se andaba con juegos. No. O sea, matan población civil. No era tibio él. Digo, no, espérate, ¿qué les pasa, no? Y luego con este el secretario de Defensa, que realmente también tal vez ha sido de los mejores. Bueno, yo digo que Moshe Dayan ha sido el mejor, pero Moshe Dayan pienso que era más bien muy astuto y era más de guante blanco. O sea, él sabía hacer las cosas, pero por su inteligencia. No por la fuerza. Más elegantemente. Más elegantemente, por llamarlo de una manera, ¿no? Fue quien fue el artífice de la guerra de los 6 días. Ah, sí. Pasa el tiempo, pasan los años, unos pocos años, estamos hablando de 3 años, y los palestinos estaban realmente frustrados, porque se habían quedado solos. Ya no pueden estar en el Líbano, donde estaban prácticamente, pues en Israel, en Israel y Gaza y Cisjordania, pues estaban sometidos a que si salían de ahí tenían que revisarles sus carnets. O sea, para ellos era muy complicado trabajar, porque los israelíes, teniendo la experiencia de que cada ratito había atentados, pues igual vamos a ver quién eres y dónde vives. Les daban carnet, el que no tenía carnet no salía de ahí, no podía ir a trabajar. Entonces, eran incomodidades, ¿no? Un vehículo, a ver, bájense, ¿quiénes son? Son palestinos, a ver, quiero ver su carnet, etcétera. Es algo que los exasperaba y los hacía sentir frustrados, porque era un círculo vicioso. Israel tenía que protegerse de quien ingresaba, y los palestinos estaban hartos de tener que darle explicaciones hasta del mínimo movimiento que hacían. Pues entonces eso les enfadaba. Y luego, sabiendo que ya no tenían, que Siria era su amigo, pero estaba en el Líbano, y era el único. O sea, ya no tenían a quién acudir. Eso sí, tenían a su Yasser Arafat, que en 1900, esto fue en el 74, lo dejaron ingresar a la ONU. Digo, lo dejaron, más bien le permitieron que hablara ante la ONU, y ya le permitían estar presente como observador. Okay. Y me acuerdo que en un discurso dijo,
Bueno, en la primera vez estaba ahí y él hacía así. Dije, oye, parece que ganó un campeonato, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Y empezó a decir que tengo en mi mano unas hojas de olivo para la paz. Y tengo en la otra la mano de un guerrero. No dejen que la palma ¿cómo se llama? La hoja de olivo caiga de mis manos. No dejen, lo repitió, no dejen que la hoja de olivo caiga de mis manos. O sea, como diciendo, trátenme bien, cabrón. O sea, vamos llegando a algo porque si no, pues esto se va a salir de contexto. Eso fue en el 74. Órale. Entonces, ya la población palestina estaba, pues sí, como les digo, sin amigos, sin quien sintiera algo por ellos. Ya se querían comer un gusanito. Sí, nadie me quiere, todos me odian. Y resulta, pasó algo realmente, ¿cómo les puedo decir? O sea, cuando se da un accidente, se da porque hay una serie de circunstancias. O sea, no se da solo, a menos que estés intoxicado y te embarres contra un poste, pues dices, bueno, pues es que el tipo va intoxicado. Pero donde chocas contra otro vehículo y una moto, hay una serie de circunstancias que se dieron para que se generara ese accidente. En este caso, eso pasó, pero había ido con los palestinos un alto comisionado de la Gran Bretaña, que su apellido era Hamilton. Ajá. Y él visitó y llegó como si lo hubiera, es más, no pronosticado, como si lo hubiera predicho. Le dijo a Margaret Thatcher, ¿sabes qué? Veo mucha furia entre los palestinos, mucha incomodidad, mucha frustración. Estoy seguro que no tardan en levantarse contra Israel la población de Palestina. Se van a levantar como sea. Si tienen armas, pues con armas, y si no, con lo que tengan, claro. O sea, él ya notaba que había un hartazgo. Que había un hartazgo. Eso fue el 5 de diciembre. Y el 6 de diciembre se inicia la primera intifada. Intifada, 1,5 millones de palestinos en Nablus, ¿cómo se llama? En Gaza, en Jerusalén. Uh-huh. Hay otra ciudad que se me llega el nombre. Imagínense las calles atascadas y estos tipos lanzando piedras. Y los soldados palestinos y lanzando bombas molotov. Y los soldados israelíes pues, no podían hacer nada, cabrón, porque era población. Que no significa que no hicieron nada. Hubo muchos momentos en que los soldados israelíes agarraban a uno y lo pateaban y le daban hasta con... Pero eso fue porque se dio una circunstancia muy extraña. A un soldado israelí lo apuñalaron. Y a los 3 días hubo un accidente vial donde murieron 4 palestinos que iban a trabajar. Entonces los palestinos lo interpretaron como que había sido la venganza. O sea, matan 4 de nuestras gentes por un soldado que matan. Pensaron que fue a propósito. Sí, que fue una venganza. Pero hay otras personas, hay otros analistas que dicen que eso también se debió a que en 1985 los palestinos reclamaban 1,105 prisioneros. 1,105 prisioneros. Uh-huh. Y ellos tenían desde el 82 a 3 soldados israelíes prisioneros. Y como ya les he comentado, Israel nunca deja un soldado atrás. Sí. Vivo, muerto, despedazado, como sea. De hecho, ha habido algunas ocasiones en que ha habido incursiones hasta que devuélvenos el cuerpo de nuestro soldado. Es una de las razones también porque los soldados israelíes pelean con mucho valor, porque saben que no los van a dejar abajo. No los van a dejar abajo. Los van a apoyar siempre también. Todo el tiempo, ¿no? Entonces, imagínense, Israel acepta, cabrón. En ese tiempo estaba Isaac Shamir. Acepta.
les devuelve sus 1,105 prisioneros y le devuelven sus 3 soldados. Entonces, para muchos fue como, o sea, un analista, Jacques Derogy se llama, dice que eso encendió la mente de los palestinos. No, ¿sabes qué? Esos güeyes con que los agarremos, los tenemos sometidos, o sea, estaban mostrando debilidad, ya nos tienen miedo, cabrón. Aparte de pedirnos sus soldados o de pedirnos gente de su población, nos tienen miedo. Entonces, pues vamos y se genera la famosa intifada, que duró algunos años y en la cual hubo de todo tipo, ¿no? De represiones, muertos, y Ariel en ese momento estaba como director de la defensa de israelí, estaba Isaac Rabin, no Ishak, Isaac Rabin, que después fue el primer ministro en 1992. ¿Sí? Empieza la intifada, se genera una serie de matanzas y los israelíes empiezan a buscar la manera de ir encajonando a los palestinos, pero ya existía, en 1987 se crea Hamas. Como ustedes saben, Hamas es quien gobierna. Con H. Con H, es Hamas, pues, en español. Hamas se integra con los palestinos en la Franja de Gaza. De hecho, son los que gobiernan actualmente. Que ha sido un error de que los palestinos de la Franja de Gaza, pues no pueden sacar, como dicen, no pueden sacar el trasero del baño porque están sometidos. Inclusive hay un libro que, bueno, luego se los voy a dar como referencia, se llama El hijo de Hamas, donde un tipo que se llama Hadem Abdil Jabad, él dice cómo lo someten a adoctrinamiento, pero no solo eso, sino si no apoyas, se mueren tus padres, se mueren tus hermanos. Entonces, pues eso llama la atención porque dices tú, caray, porque qué curioso que todos los palestinos viendo cómo les va y aún así siguen enfrentando, siguen generando movimientos violentos. Sí, exacto. Y matan a otro soldado israelí y agarran al jefe, al líder de Hamas, que era un señor ya grande, ya anciano, y andaba en silla de ruedas, y eso provocó más furia. Provoca otra. Entonces no se acababa, era una elipse, perdón, era una espiral de guerra, de ataques, una y otra vez. No se sabía ni cómo terminar con eso. Y fue hasta en 1990 cuando George Bush, padre, vio lo que estaba pasando y dijo, ay, cabrón, esto no puede ser. Tenemos que resolverlo de alguna manera. Pero en 1988, específicamente el 15 de noviembre de 1988, aparece Yasser Arafat diciendo que está no inaugurando, ¿cómo se puede decir? Como creando o como fundando a Palestina, cabrón. Lo está fundando Palestina. Todo lo que es Cisjordania y todo lo que es la Franja de Gaza es Palestina, les pertenece, pero tiene una cosa buena, reconocen a Israel. Reconocen a Israel porque pues no lo querían reconocer. No es cierto, no existe. Lo reconocen, pero lo malo fue que querían como capital a Jerusalén. O sea, pequeño detalle. Jamás va a suceder eso. No. Primero se muere hasta el último judío, antes que eso. Exacto. Ahora, bueno, hay una de las circunstancias o de las cosas que dicen los judíos es, oye, ¿por qué es su capital? No sé si esto ya lo he platicado. Tú me recuerdas, mija. El domo. Del domo de la cúpula de Omar o la cúpula de la roca. Sí, lo explicaste. De que dicen que ahí subió Mahoma al cielo. Entonces, en el Corán o Al-Karum no dice que ahí fue, dice que en la última mezquita. O sea, la última mezquita pudo haber estado en Egipto,
en el Líbano, pudo haber estado en Argelia, en Túnez, en Sudán, en cualquier país árabe. Pero a ellos se les hincha que es ahí. Fue en Jerusalén. Y aparte, algunos de los ¿cómo se puede decir? De las personas que estudian el Talmud, algunos rabíes, pero se les llama de otra manera. Estudian el Talmud, tienen el Talmud y dicen, a ver, ve en el Corán cuántas veces menciona a Jerusalén. 0. Y en el Talmud 778 veces. Entonces, ¿por qué su ciudad? Ahora, ¿por qué su ciudad santa? Más porque después, estando los omeyas, hacen una mezquita, etcétera, etcétera. ¿Qué les pasa? Pero bueno, eso es una legata que sigue y los de estos palestinos dicen, aquí es nuestra capital. Entonces, cabe Israel... destacar que también para los católicos Jerusalén es importante. Es su ciudad santa. Exacto. Pero no es su capital. Y los palestinos... Espérenme. Y los palestinos sí dicen que es su ciudad santa y que es la capital de Palestina. Palestina, que su nombre apareció en el año 1922, cuando desmembran al Imperio Otomano. Sí. Bueno, entonces, pues lo que hace Israel es decirle, ¿sabes qué? Te reconozco. Reconocemos a Palestina, pero no como un estado, sino a Israel. No. Los palestinos reconocen a Israel, sí. Porque una de las primeras cosas, o sea, esto es geopolítico. ¿Cómo vas a decir que existes y estás en medio de qué? ¿De la nada? ¿O cómo? ¿Estás en el aire? Entonces tiene que haber un estado a un lado. Entonces reconocen a Israel, al Estado de Israel. Y los israelíes dicen, pero no va a ser un estado. Va a ser un territorio ocupado o un territorio autodeterminado, pero no un estado. ¿Por qué? Porque si Israel lo reconoce como estado, pues tendría el ejército, la aviación, ahí mismo. Ok. Entonces lo reconoce como la autoridad palestina. Y el primer, como está dividido en dos partes, no sé si recuerdan, Mahmoud Abbas es el presidente de la autoridad palestina en Cisjordania. Pero en la Franja de Gaza eligieron a Hamas y pues ahí se acabó, ahí nunca va a haber democracia ni nada. O sea, es un estado, literalmente un estado terrorista. Ajá. Siempre de ahí salen los ataques terroristas. Pero se firma un convenio para que se termine la paz, porque fíjense ya cuánto tenía la intifada y era de todos los días. Entonces, hablando como secretario de la defensa, Isaac Rabin les pide a los palestinos, ¿saben qué? Aprovechen esta oportunidad, es el momento de que tomen el destino en sus manos, en el sentido de decir, es el momento de que se conviertan en una zona de progreso, que reciban recursos, que tengan comercio, que tengan un gobierno auténtico, etcétera. Es el momento de hacerlo, porque de otra manera seguiremos siendo enemigos. Uh-huh. Nosotros vamos a seguir haciendo lo nuestro, que es atacar a nuestros enemigos porque están provocándole daño. Entonces Yasser Arafat se proclama como el líder ya místico casi, ¿no? Lo que hizo, ¿no? Aprovechando la coyuntura porque estaba toda la gente en la ciudad. Ajá. Y en 1991, casi 92, termina la intifada. Y por el momento, hubo paz. Una paz que no ha habido todavía y de la cual vamos a hablar
en nuestro siguiente capítulo, porque es todos los años 90, que se dieron muchas cosas terribles, y que también los palestinos, ya como la autoridad palestina, pues ya tienen una voz, la cual el gobierno israelí reconoce a Mahmoud Abbas. O sea, Mahmoud Abbas, oye, ¿sabes qué? Tenemos esta bronca, pues vamos a ver cómo le hacemos, etcétera, o viceversa. Pero Mahmoud Abbas también tuvo oportunidad, bueno, pero eso ya es en años más recientes, de hacer elecciones, y le dio miedo de que jamás ganara. Entonces las canceló. No se crean. Sigo siendo yo el presidente. A la costumbre básica de todos los países árabes, cabrón. No hay democracia. Exactly. Pero, o sea, ¿por qué temía que ganara el Hamas? O sea, ¿de verdad tanta gente los quiere o qué? No tenía la certeza, o sea, realmente no hay una certeza, pero él sí tenía ese miedo, porque si no, cabrón, nos vamos a seguir bronqueando, cabrón, como estos chavos de Cisjordania, ¿no? Pues sí. Que es un bronca siempre. No hay día que no haya un choque, y acá la gente pues está viviendo bien, están saliendo a trabajar, estamos viviendo como ciudadanos. Sí, como que dijo, si no está roto, ¿para qué lo arreglo? Mejor así que siga el ambiente. No, o sea pero igual, pues también le quitó una oportunidad a Cisjordania de tener un presidente. Bueno, creo que estamos en tiempo. Sí. Bueno, aquí vamos a finalizar este capítulo. Sí. Porque abarca toda la década de los 80. Estuvo como primeros ministros Menachem Begin y Yitzhak Shamir. Estuvo también Shimon Peres, y luego otra vez Yitzhak Shamir. Entonces, ¿Shimon Peres, el que escribió este libro? El que escribió este libro. Vale. Fue primer ministro de Israel. Y este libro que les recomendaba sobre que se llama Enigmas históricos al descubierto, digo, trae de todos los temas. Este libro de Shimon Peres, que se llama Oriente Medio Año Cero, y este otro libro que se llama Israel, es de Amos Perlmutter. Este libro habla de pura política, de cómo se crearon los partidos en Israel, quiénes fueron sus líderes, porque hubo hasta gente que pretendía que fuera comunista Israel, o sea, tenía tendencia comunista. Vaya. Si les interesa, aquí está, se llama Israel, digamos, no lo van a encontrar fácil. Sí, suena como muy underground ese libro. Realmente fue complicado conseguirlo, pero igual, si creen que valga la pena verlo, informarse al respecto de la política israelí, desde dónde nace y quiénes fueron los protagonistas, pues este libro está muy bueno. Si les da curiosidad, más que nada. Miren, por ejemplo, hay un personaje que se llama Zev Jabotinsky, que él nunca fue primer ministro, pero Zev Jabotinsky era de tendencia comunista, o sea, él pretendía que Israel fuera un país comunista. Órale. Pues este pedo es interminable, manos. Y sí, pues muchísimas gracias. Espero no haya sido tedioso, espero haya sido de interés, y espero que se hayan esclarecido algunos temas que a veces están en la oscuridad, ¿no? O están en un momento, o se lee de tal manera que se creen cosas diferentes, ¿no? Ajá. Pero lo que es cierto es el sufrimiento de los dos pueblos. Y lo que también es cierto es que en Cisjordania viven mejor que en la Franja de Gaza, pero lejos. Porque mientras unos apelan a la violencia, otros apelan a la convivencia y a trabajar. Por eso hay muchísimo trabajador palestino. Ajá. En Cisjordania. Salen de Cisjordania y se van a trabajar. Pues sí. Y lo malo es que ahorita ya apunta como que otra vez se va a poner pues feo el pedo panorama
Sí es. Entonces sí, pareciera que esto no tiene final y va a seguir dando como para 32 episodios nomás de esto. Sí. Ya le quitamos el trono a Napoleón porque era el único que tenía 3 episodios. Sí. Pero pues sí, ahora ya lo empató y ya lleva y lo 3 va a rebasar. y le va a ganar, lo va a rebasar. Sí, hombre. Pero... A menos, como esto lo pidieron varios, Ajá. A menos que sea al revés, que digan, no, ¿saben que ya estuvo? O sea, que haya varias opiniones de que ya... Sale. Ya estuvo, ok, ya entendimos. Listo. Pues no lo hacemos. También sí puede ser. También puede ser así, ¿no? Sí, ustedes nos dicen. Pero sí, iba a ir yo ahorita a un punto y se me empezó a ir el rollo. ¿Te cruzaron los cables? Sí, la neta se me fue a qué punto quería ir. Pero a ver si ahorita me acuerdo. Vamos yendo con los saluditos. Día de hoy. Entonces el primero es para Mara Stephanie. Dice que de tanto que nos ve ya nos quiere. Oye, ¿Mara Stephanie? Sí. Mara Stephanie. ¿Sabes que yo conozco una muchacha que se llama Mara Estefanía Muñoz? Sí, yo también. Pero... No es ella. Porque ella es Estefanía. Esta es Stephanie, así en inglés, así empieza con S. Y... No, pues nosotros también te queremos y no te conocemos. Sí, es lo que le contesté. Qué chingón. Te amamos. Muchísimas gracias porque aparte lo externaste, pues a hacérnoslo saber. Se siente muy padre que nos lo digan. Es muy rico. El corazón se calienta así como muy tibiecito, muy rico, ¿no? Sí, y pues es lo que le dije, que nosotros también, a ustedes quienes nos escriben más, porque es como quienes llegamos a conocer un poquito más, pues también ya están ahí en nuestro corazón, o sea, no... Claro. Ya el día que nos escriben algo hasta... Ups. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien por allá? Sí, ya sé. Otro es para Alex Farías, que dice que nos escucha desde el primer capítulo. ¡Órale, Alex! ¡Qué buena onda! Muchas gracias. Ya, pues ya 1 año y medio entonces que conocimos y que nos escuchas. Señal que pues si te ha gustado. Entonces, sí, Alex, muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Y el último de hoy es para Delia Morales, que dice que le hubiera gustado hacer esto con su padre, que pues lamentablemente ya falleció, pero sí, lo siento mucho, Delia. En realidad lo sentimos, en verdad, mi padre tiene 2 meses que me faltó y lo extraño horrores. Siempre yo creo que nos arrepentimos de lo que pudimos haber hecho, ¿no? De no haber aprovechado bien. Y pues afortunadamente este proyecto pues a nosotros dos pues nos une mucho y nos compartimos mucho entre nosotros, y es algo que mientras el internet siga existiendo pues lo vamos a tener ahí siempre guardado para la posteridad. Entonces siento mucho lo de tu papá y yo también lo lamento mucho, de verdad. Y pues a todos los que aún cuenten con sus padres, pues aprovechenlo, ¿verdad? Es una, digamos, una moraleja que puede quedar el día de hoy, que no tengan una gran fortuna tenerlos. Sí es. Entonces, no me acordé a qué punto iba a ir yo. ¿Verdad? Ahí luego les platico. De todos modos, ustedes díganos qué opinaron del episodio de hoy. Esperamos que les haya nutrido un poco más sobre la situación. Ojalá que haya esclarecido algunas dudas o extendido, no sé, ya ves que dicen, espero que pueda aumentar espero que pueda aumentar tus dudas. Ay, no, nosotros no queremos eso, al revés. No, sí, aquí lo que se busca más que nada es tratar de esclarecer el asunto, ¿no? Y bueno, entonces pues gracias por escucharnos, a los que hayan llegado hasta el final. ¿Qué emoji nos van a dejar? Nos van a dejar un emoji donde se ve de una carita con los dientes así. Ah, sí. Carita con los dientes y los ojos abiertos. Y los ojos abiertos. La sonrisa de jejeje. Sale pues. Gracias a todos, los queremos mucho y nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio. Compartan y suscríbanse Suscríbanse, por favor, like, recomiéndenos. Y comenten y así. En varios episodios nos han dicho, no sé por qué tienen
este número de seguidores, tenemos 3,100, algo así. Más o menos, sí. Entonces dice, yo no sé por qué, es que está buenísimo esto. Pues ayúdenos a que algunas personas se inscriban y se acerquen a nosotros, ¿no? Sí, que de todos modos crecer en YouTube no es tan fácil, o sea, la verdad, porque últimamente en mi trabajo me ha tocado investigar, pues me ha tocado ver influencers, por ejemplo, que tienen 400,000 seguidores en TikTok, por ejemplo, wow. Y tienen 150 en YouTube. Wow. O sea, 150, no 1,000, 150. Entonces, YouTube pues sí, es difícil, es difícil. Sí, no es tan fácil. Así es, entonces ayúdenos por favor a crecer más nuestro canal, a que llegue a más personas. Si lo disfrutaron, pues ahí lo pongo en mi historia, lo comparten en su Facebook y todo eso que ayude a llegar a más personas, ¿sale? Y bueno, ahora sí ya se acaban los avisos parroquiales. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Chao. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.